Buenas noches. Bueno, nos toca ver el seguro de aviación, pero antes quisiera comentarles, si ustedes tienen idea de cuánto cuesta un avión comercial, ¿no? Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Ahí ya un poco mejor, se me había bajado el tema de la sangre, ¿cómo se llama? ¿Hemoglobina? Sí, eso. Mm. Estaba pésimo, 2 días he estado, pero ya hasta que me han puesto, en los 2 días me han tenido que poner Sangre. tropoyetina y sí, y estas cositas de sangre, ¿no? Como una especie de transfusión. Y bueno, en verdad, la hemoglobina maneja casi todo, porque estaba, pero totalmente cansado, estaba agotado y no podía leer porque me dolía la cabeza. Ahora sí, ya, al menos ya he regresado a mis niveles normales. ¿Ya? ¿Qué tal, Mechita? Pero para que no le baje eso, coma hígado. Sí, Beterraga. como hígado, sí, beterraga. Lo que pasa es que yo no puedo tomar mucho líquido. Sí, eso sí, pero Sí. el hígado lo puede comer frito, la beterraga en una Sí. ensalada. El relleno también como. El rellenito. Claro, El relleno sí, también eso es como. bueno. Sí, pero bueno, pues es parte, como se dice, parte de esta Pienso yo que enfermedad. también es el estrés también del momento. Sí, Es en la verdad, verdad. estamos sometidos a Mm. este no es estrés, este es el 4 ya. Porque en verdad es Sí. demasiada la presión. Mira, tú ahorita estás con Mm. la presión de los estudios, estás con la presión Ujú. del trabajo, estás con la presión de tu casa. Encima, los problemas familiares que no faltan, los problemas Sí. laborales que no faltan. Y que algunos problemas se han acrecentado también, Sí, y ¿no? encima, Porque todo el mundo está a la defensiva, al ataque, a la así no es, sé qué y cosa. encima tienes el tema de que tienes que cuidarte de la pandemia, de no enfermarte. Sí, Estamos pues. a la angustia de saber si es que nos va a llegar o no la vacuna esta, y sobre todo, a menos los que somos pacientes vulnerables, estamos que salimos a la calle, o cada vez que yo me voy a mi diálisis me siento, pero mal, porque voy con mi Está señora que me deprimido. acompaña, ¿no? Oh, Sí, no quisiera que ella se enferme, porque ella es la que me apoya, me soporta, ¿no? primero, número uno, que yo le sugeriría, tiene que orar mucho, Sí, empezando para que el Señor le dé paz. sí, 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 claro, por supuesto, por supuesto, Para y que el siempre me Señor le dé levanto, paz, le dé claro, tranquilidad, le dé las claro, gracias, porque sí, sí, es el único que nos puede sacar adelante. sí, así es, Mechita, tienes toda la razón, Sí. comparto contigo ello, sí, tienes toda la razón, Digan lo Mechita. que digan, si uno no cree en Dios, si Sí, uno no tiene la fe puesta en Él, sí, no salimos bien. así es, Mechita. Bueno, Mechita, somos tú y yo, iremos avanzando porque el tiempo se va volando, Avanzaremos. ¿ya? Vamos a ver lo que es el seguro de aviación. Lo que sí le Mm, pido su paciencia solamente hasta mañana. Yo le arreglo todo, sino que he estado también con esto que no te leo 50 preocupes, veces, no yo lo hasta ahora no he entiendo, vuelvo a calificado, empezar. hasta ahora yo no he podido Ay, calificar, mejor, hasta ahora no he podido calificar. mejor.
Mejor, ¿Ya? tengo, el último ya lo encontré. Encima, ¿sabe cuál es mi problema? Que cuando me piden los ejemplos, me Sí. pongo a rebuscar todo y no encuentro, no encuentro. Yo veo que Mechita, todo el mundo pone llámame, detalles, llámame pone para muestras. explicarte. Ya te he dicho, te he mandado un mensaje. Ya, ok, Llámame. ok, lo voy a Yo hacer, no lo voy a tengo hacer, ningún porque problema en que tú me llames. eso es lo que me tiene un poco fastidiada, que no encuentro, No, pido a todo el mundo que me llámame. ayude, mi hijo, y no, no es como yo quiero que me salga, Llámame. entonces Yo te puedo estoy dar algún fastidiada. derrotero, ¿no es cierto? Para que puedas ir a dónde Ok, buscar, qué cosa buscar, cómo buscar, sobre todo lo más importante. ah, ok, ¿Ya? ya, mejor entonces, mejor. Ya. Por algo Entonces, era que yo entré primerita. está bien. Eso es bueno, eso es bueno. Ahora Gracias, sí avancemos, ¿ya? gracias. Ok. Ya. Este, Vamos a leer cuál, la 12 seguro de o la aviación. 13. Seguro de aviación. La La 13, 13. la 13, Sí. entonces. Esta semana nos Claro, toca aviación y nos toca reaseguro, pero vamos a empezar con aviación, ¿ya? ya, ok. Tenemos una idea, quizás en algún momento de nuestra vida nosotros hemos viajado en avión, Sí, sí he viajado, gracias a Dios. claro, claro, ¿no? Entonces, por diferentes actividades, ya sea de placer o de trabajo, ¿no? Entonces, pero ¿tenemos una idea de cuánto vale un avión? ¿Tenemos alguna idea, Mechita? ¿Te imaginas tú algún costo del avión? Así Ahorita, cualquier, no sé, pues 20 millones, dependiendo de cómo sea, si es de lo último, último puede valer más, si es un poquito menos, de repente un poquito menos. Pero yo creo que claro, mi promedio es un promedio de 20 millones, 15 millones de claro, dólares, ¿no? claro, mira, un avión Boeing 737, Boeing, ¿ya? Que es para transportar personas, puede valer de 82 millones a 115, a 125 millones de dólares, ¿ya? Me quedé chica. Sí. Lo que son para transportar carga aérea, aviones 747, 387 millones. Ay, Dios mío. Sí, así es. Los aviones Airbus, que son creo en los que son para llevar pasajeros, están de ¿Ya? 75 millones a 127 millones de dólares. ¿Mm? ¿What? Y los aviones ¿Por qué? Airbus ¿Por más el grandes, combustible o qué? sí, Ah, están con de razón los, que dicen que acá volar un helicóptero para una sí, y otra cosa, ahora ese es un montón de plata, o cuando hacen los... Ay, ahora entiendo, pues, por qué sí, los por precios son eso, tan inclusive caros. en este seguro existe seguro del deducible. ¿Ah? ¿Cómo es esa? O sea, como los montos son muy, muy altos, ¿ya? Ujú, Los deducibles también son altos, como te podrás imaginar. Imagínate, mira, claro. si un carro tiene, por decirte, el uno, no sé, pues por así decirlo, el 1.5 de deducible sobre la suma asegurada de un auto, que valga, no Ya. sé, pues $10.000, Ujú, sería $150, ¿correcto? claro. Ya. Ahora imagínate el deducible que sería, pues, de una suma asegurada de 233 millones de dólares. Dios mío, mínimo Porque será hay, dos hay montos millones. de deducibles de $500.000 para el seguro de aviación. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes el dinero para pagar el deducible? También se asegura eso, el deducible también se asegura. ¿Ya ves? Es así. No sé quién me mandó a meterme a ver, o sea, el mundo de los seguros es fascinante, pero también tiene cada vez más complejo, cada vez me jalo los pelos. Y yo entré de Sí, pura casualidad en esto. no, pero mira, Mechita, paciencia, No, paciencia, sí, sí, sí. leer con tranquilidad. Lo que pasa es que cuando tú te pones a hacer tus tareas, tienes que hacerlo en un ambiente donde estés tranquila, donde nadie te perturbe, ¿no? Y establecer un tiempo determinado. Yo sé que tienes que trabajar, obviamente, y con el trabajo pagas todo, todo, ¿no es cierto? Pero tienes que darte un Mm, tiempito y leer, no, darle más atención. Eso es lo que es. sí, sí, Más atención. también, también. O sea, no vayas a pensar que estoy atrás tuyo mirando que te equivocas, no, sino que es así, tengo que decirte las cosas. Tengo No, que no, decirte no, las no. cosas, ¿no? Perfecto, porque también si no me lo dice así, o sea, no, no lo voy a tomar atención y no es así. Claro, claro, así es. No es así. Fíjate las sumas aseguradas que involucran, ¿no? Estos aviones, ¿no? Y mayormente también, como tú bien dices, ¿no? También tiene que ver mucho la procedencia o el año de fabricación de los aviones, ¿no? Obviamente costarán más caros aquellos aviones que son del año 2017, 2018, 2020, ¿no? Eso debe estar Carísimos. mucho más caro. Sí, sí, claro. Me quedé corta. Sí, así es. Entonces,
Y todavía dice que hay una demanda insatisfecha porque la Boeing estaba estableciendo fabricar de acá hasta el año 2031 como cerca de veintitantos mil aviones nuevos para seguir cubriendo todas las líneas, porque hay que tomar en cuenta que los aviones antiguos se tienen que ir renovando también, ¿no? Entonces, imagínate toda la industria que hay acá, y no solamente es el hecho de comprar el avión, sino los mantenimientos, Mantenimiento, que los es lo más caro al overhauls. final. Tienes que tener el piloto que va a manejar, que tiene que ser un piloto profesional, clasificado, Profesional. ¿no? El servicio que vas a dar de carga, Y de además transporte de que la gente pasajeros. ahora por la actualidad, la gente está viajando muchísimo más que antes. Sí, claro, Estamos así es. hablando de hace unos 15 o 20 años atrás, era un sueño, solamente si uno era millonario, tenía un Sí, recontra muy buen puesto en el trabajo para que sí, pueda viajar en avión. así es, así Entonces, es. si un familiar se iba a otro país, tenía uno que esperar no solamente que le den la visa o le den los documentos, sino que tenga el dinero para Así es, viajar, que era carísimo. así es, Ahora, bueno, se han dado mayores facilidades. claro. Con el tiempo y la globalización, como te digo, Mm, eso es lo que está permitiendo, ¿no? Entonces ya sí, viajar, inclusive a nivel de Perú era complicado, pero ahora tienes viajes muy baratos, ¿no? sí, Obviamente sí, sí, sí. que te corres un arbur porque esas naves que están lamentablemente cruzando nuestros cielos, ¿no? O las que estaban cruzando nuestros cielos hasta antes de la pandemia, eran naves muy antiguas, muy antiguas. Lamentablemente, nuestro parque de aviones acá en el Automotor Perú y de aviones. es Dan pena, totalmente ya casi dan pena, obsoleto, sí, ¿no? sí. Porque acá las Como grandes... que acá creo que traen ya lo que ya no usan los demás y recién se vienen para acá porque es correcto, pueden comprarlo, ¿no? sí, es correcto, es Hay correcto. una que se acaba de declarar en quiebra, ¿Latán? Sí, ¿Latán es? Latam, ¿O sí. Avianca? Latam que Latán, era ¿no? una fusión de dos empresas también, ¿no? Era una fusión de Claro. dos empresas. Pero De bueno, LAN y de... ¿cuál era la otra, Dios una empresa mío? brasileña lo que era, Ajá. algo así. Pero sí, es eso, ¿no? Entonces, comencemos con la lectura de lo que es el seguro de aviación. Vamos a revisar convenios internacionales primero, ¿ya? En la historia de la aviación se han realizado varios convenios entre los países con la finalidad de establecer normas sobre las cuales se deben ceñir los vuelos internacionales. El convenio de Varsovia de 1929, a su que antiguo, para poder establecer bases uniformes sobre las relaciones con los pasajeros y la carga y evitar conflictos derivados de acciones judiciales que podían ser tomados en distintos países con distintas leyes y costumbres, se realizó la Convención de Varsovia, cuyos signatarios debían dar tratamiento uniforme en sus relaciones con los pasajeros y carga. Eso es más o menos algo así parecido como lo que vimos en el seguro de transporte marítimo, ¿no? Ujú, ¿No? ujú. Las cláusulas esas que se acordaron, ¿no? Para poder realizar un Claro. mejor intercambio Atención, comercial entre los claro. países, ¿no? Más seguridad, sobre todo por los Así piratas, ¿no? así es, ¿no? Aunque el acuerdo consta de un número de disposiciones, por razón de la limitación de este curso, solamente haremos un breve resumen sobre los límites de responsabilidad hacia los pasajeros. La responsabilidad se estableció en francos, 125.000 francos por cada pasajero, equivalente a 8.300 dólares. El valor del franco francés referido era aquel que consistía de 65.5 miligramos de oro con una fineza de 900. La conversión a cualquier moneda puede convertirse entonces tomando como base el valor de oro contenido en el total. Las O sea, indemnizaciones, sí, perdón, o sea, ¿qué quiere decir? De que no era el monto en soles, sino en oro, pero en oro, oro real, sí, así es. El valor del franco francés, al cual se referían porque inicialmente este convenio de Varsovia se estableció en francos, en ¿no? Francia. Sí, Ya, ok. en francos. En Varsovia es Polonia, ¿ya? Ah, ok, ok. El valor del franco Sí, francés sí, sí. referido era aquel que consistía de 65.5 miligramos de oro con una fineza de 900. O sea, tomando de referencia ese valor. Si ese valor en el tiempo aumenta o disminuye, sobre ese valor se tiene que referir estos francos y se utiliza al cambio del dólar del momento que esté ocurriendo el evento. ¿Ya? Ok, Ujú. Las indemnizaciones ya. son pasajeras sin necesidad de presentar prueba de negligencia, la cual imposibilita al transportista a ejercitar cualquier defensa para indemnizar montos menores. En caso de negligencia criminal o dolo,
los límites ya no son aplicables y en consecuencia se puede reclamar montos muy superiores y obtener indemnizaciones de acuerdo a la gravedad de la falta del transportista. Para el transporte del equipaje y mercadería, la responsabilidad del transportista es de francos franceses 250 francos, o equivalente a 16.60 dólares. Los objetos de los pasajeros llevados por ellos mismos bajo su cuidado están limitados a la suma de 5.000 francos o su equivalente en dólares 330 dólares. La mención de estos 4 puntos antes citados pareciera ser un trabajo simple, pero representa un gran volumen de coordinación que debe llevarse a cabo entre todas las compañías de transporte respaldados por sus respectivos estados. Como en el caso anterior, solamente con la finalidad de cumplir con la breve explicación que se pueda dar en este texto, citaremos solo las responsabilidades en lo que se refiere a pasajeros, los cuales fueron duplicados, es decir, que el nuevo límite es de francos, 250.000 francos, o sea, 16.600 dólares, y esto nuevamente sobre el mismo respaldo en oro del franco francés, es decir, un franco que tenía 65.5 miligramos de oro en 900 milésimos de fineza. Se mantiene la condición de que estos límites no son aplicables en caso de negligencia criminal. O sea que en caso de que haya una piratería, No, o que vuelan avión. Negligencia criminal. Se podría tomar casi como negligencia criminal una piratería, ¿no? Piratería, ¿no? Porque están robando el avión, están robando a las personas. Sí. Están secuestrando el avión también, ¿no? Claro. Secuestrarían el avión. Podría ser, pero Hola. ese buen punto, voy a averiguarlo, Mechita, ¿ya? Voy a averiguarlo para poder resolver, ¿ya? Lo voy a anotar. Claro, porque entonces, ¿qué es lo que, cómo lo deberían de tomar en cuenta? Pues, ¿no? Sí, así es. Negligencia. Porque negligencia criminal puede ser muchas cosas, puede ser el mismo piloto, puede ser gente de los pasajeros, o puede ser gente Claro, ajena. claro. Cualquiera de ellos, las azafatas, ¿no? Los que hacen el Ujú. mantenimiento, los ingenieros de vuelo, todos ellos Claro. involucrados. Ok, ya tomé nota. Protocolo de la Haya 1955, de 1955. Eso, todos son bien antiguos estos acuerdos. Cuando el tráfico y el desarrollo de la aviación civil, unidos a los cambios en la economía, demostraron que la Convención de Varsovia debería ser revisada en 1955, 44 naciones se unieron en La Haya para considerar los cambios necesarios. La Haya queda en Holanda, por si acaso, Mechita, ¿ya? Para Ok, yo estaba pensando en Cuba. sí, para considerar los cambios necesarios. Los acuerdos, en resumen, fueron los siguientes: nuevos límites de responsabilidad para transporte de pasajeros, simplificación de documentos de transporte, responsabilidad hacia trabajadores y agentes, revisión del texto de la Convención de Varsovia. Y acá tenemos otro más, el Convenio de Montreal, CAB, número 18.900. El gobierno de los Estados Unidos, considerando que los límites fijados por el convenio y protocolo antes citado estaban muy por debajo de las cortes de ese país para accidentes similares, dio aviso de su intención de denunciar la Convención de Varsovia. Estados Unidos no había firmado el protocolo de La Haya y declaró que necesitaría un límite más alto para llenar los requisitos de su propio país. En vista de que este cambio iba a afectar todas las naciones participantes, perdón, se convino en que solamente existiera un límite especial para los casos vinculados a los Estados Unidos, mientras que las demás naciones mantenían los convenios firmados anteriormente. En tal virtud, todas las líneas aéreas que vuelen sobre el territorio norteamericano deben cumplir con los requisitos del acuerdo citado en el título, mediante el cual la responsabilidad por cada pasajero es de $75.000, incluyendo honorarios y costos. En los Estados Unidos norteamericanos, donde haya un procedimiento legal que fija la indemnización separada para honorarios y costos, entonces el límite reduce a $58.000 para los beneficiarios, excluyendo los honorarios de abogados y los costos. Estos límites se aplican a todo vuelo que se inicia, termina o tenga una escala en los Estados Unidos. CAB, regulaciones ER 253. De acuerdo a esta regulación, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, en febrero de 1952, puso en práctica nuevos requerimientos para los transportistas aéreos que operan en los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a esta regulación, toda empresa aérea que pretenda obtener permiso de ingreso a los Estados Unidos debe presentar un certificado de seguro suscrito por su asegurador, en el cual indica que ha otorgado cobertura por no menos de los siguientes límites: para aviones hasta 60 pasajeros y 18.000 libras de capacidad de carga, hay
un monto de $300.000, ¿no? Por cada ocurrencia, hasta $2 millones. 300.000 por 75% del total del número de asientos en el avión. B, para aviones con más de 60 asientos en la diferencia, con los anteriores límites de ocurrencia frente a terceros que se debe por 20 millones. ¡Ah, su madre! Una característica que merece destacar en este certificado es que debe tener fecha de inicio, mas no de vencimiento, debiéndose comunicar a CAB con más de 10 días de anticipación cuando la cobertura garantizada va a darse por finalizada. Acá vamos a ver unas principales definiciones en el seguro de aviación. Accidente. Significa cualquier accidente. Perdón, una consulta. ¿Qué Sí. quiere decir entonces? Que si el avión tiene más de 60 asientos, tiene que tener un seguro de 20 millones, Sí, ¿no? acá indica ¿Es esa? en el punto B, para aviones con más de 60 asientos, la diferencia con los anteriores límites de ocurrencia frente a terceros que debe ser por $20 millones. O sea, prácticamente es como una responsabilidad civil. Porque imagínate que un avión caiga en una ciudad, pues ¿cuánto daño puede ocasionar? Aparte de explosionar, se muere la gente que va adentro, se mueren los pasajeros, se pierde la carga, se pierde el avión, pero ese avión ocasiona pues un impacto, ¿no? Mata a más personas, ¿no? Destruye más bienes, más propiedades, ¿no? Entonces, los montos, como te vuelvo a repetir acá, involucrados en el seguro de aviación, son especialmente altos, ¿no? Como ya vimos al inicio, las sumas ¿Y qué aseguradas es de los seguros. CAB? ¿Perdón? CAB, ¿qué es? CAB. CAB es una regulación que fue estipulada por los Estados Unidos en febrero de 1952. Eso lo ponen ellos. 1952. Sí, así es. Igual también como el convenio de Montreal, que es otra CAB 18900, ¿no? En este caso, esta es la regulación CAB ER 1253, que esta específicamente la ha puesto Estados Unidos. Y esto le pone como condición a todos aquellos aviones que tienen que volar en el límite aéreo o dentro del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Si tú quieres llegar acá, decolar acá o salir acá o pasar por mi cielo Por mi casa, momentáneamente, por mi cielo. así es. Tienes que tener estas coberturas mínimas y yo te voy a dar la autorización. Por caso contrario, si tú no cumples con eso y no me presentas tu póliza, yo no te dejo pasar. ¿Te das cuenta? Ya, ok. ¿Ya? Accidente. Significa cualquier Gracias. accidente o serie de accidentes provenientes de un solo suceso. Unidad significa una parte o un montaje de partes, incluyendo cualquier submontaje de la aeronave a la cual le ha sido asignada una vida de reacondicionamiento general, overhaul life, como una parte o un montaje. Sin embargo, un motor completo con todas sus partes, normalmente adherido, cuando es removido por razón de una vida de reacondicionamiento general o reemplazo, constituirá al mismo tiempo una simple unidad. Vida de reacondicionamiento general, overhaul life, significa la cantidad de uso o tiempo operacional y o calendario, el cual, de acuerdo con el certificado de aeronavegabilidad, determina cuándo debe darse el mantenimiento o reemplazo general de una unidad si se requiere. Costo de la vida de recondicionamiento general. Significa el costo de la mano de obra y material que son o el que podrían incurrirse en el mantenimiento o reemplazo, cualquiera que fuese necesario, a la terminación de la vida de recondicionamiento general. Privado y placer. Significa el uso por razones privadas y de placer, pero no el uso para cualquier negocio o profesión, ni para renta o remuneración. Negocio. Significa los usos establecidos en privado y placer y el uso por razón del negocio o profesión del asegurado, pero no el uso por renta o remuneración. Comercial. Significa los usos establecidos en privado, placer y negocio y el uso por el traslado de los pasajeros del asegurado, equipaje acompañado a los pasajeros y carga por renta o remuneración. Alquiler significa alquiler, arrendamiento, fletar, entre paréntesis charter, o renta por parte del asegurado o cualquier persona, compañía u organización para uso privado. Placer y negocio solamente cuando la operación de la aeronave no está bajo el control del asegurado. Alquiler por cualquier motivo no está asegurado bajo esta póliza, a menos que sea declarado específicamente por el asegurado bajo el párrafo Usos especiales de alquiler en la cédula.
Las 4 anteriores definiciones constituyen los usos normales y no incluyen instrucción, acrobacias, cacería, patrulla, control de incendios, lanzamiento intencional, fumigación o derrotamiento de cualquier cosa, cualquier forma de vuelo experimental o de competencia, así como cualquier otro uso involucrado peligro anormal, pero cuando se otorgue cobertura se deberán dar detalles de dichos usos en la cédula bajo el renglón Usos Especiales. Vuelo significa desde el momento en que la aeronave se mueve para elevarse mientras esté en el aire y hasta que la aeronave complete su aterrizaje. Taxeo significa el movimiento de la aeronave bajo su propia fuerza, que no sea en vuelo como se define. El taxeo no se juzgará que cesa solamente por razón de un paro temporal de la aeronave. Anclado significa en el caso de la aeronave designada para acuatizar, mientras la aeronave esté a flote y no esté en vuelo o en taxeo como se define, e incluye los riesgos de lanzamiento y viraje. En tierra significa mientras la aeronave no esté en vuelo o en taxeo anclado. Comercial, aeronaves dedicadas al tráfico regular, es decir, con itinerario establecido de pasajeros y o carga, con propósito de explotación lucrativa. Aerotaxi, aeronaves dedicadas a transporte de pasajeros y o carga, con fines de explotación lucrativa, pero sin poseer un itinerario establecido, transporte no regular. Ayuda industrial, involucra aeronaves usadas o operadas por empresas, personas jurídicas, en relación con la conducción de sus negocios, para transporte de su personal, invitados y carga de poco volumen. No se permite cobro alguno por ese transporte. En ayuda industrial debe excluirse búsqueda de cardúmenes o propaganda aérea. En el caso de helicópteros se debe excluir o cobrar primas adicionales, hincado de pilotos, tendido de cables, salvataje, bomberos, carga colgante. Particular, aeronaves de propiedad de personas naturales usadas con fines de placer o en relación con la actividad de negocios del propietario. Los pasajeros no deberán ser transportados sujetos a pago de suma alguna, ni la aeronave podrá ser alquilada. Fumigación. Aeronaves diseñadas y adaptadas para el rociado de insecticidas y o productos químicos sobre cosechas. Al asegurar la responsabilidad civil dentro del riesgo de aeronaves para la fumigación, debe dejarse expresa constancia que no se cubre ninguna responsabilidad legal derivada de daños a las cosechas, ya sea propias o ajenas, en el caso de que los productos rociados por acción del viento caigan en otra plantación. Tampoco se cubre ninguna responsabilidad derivada de cualquier accidente o ocasión de daños materiales de cualquier índole a las propiedades contenidas en los predios, materia de fumigación. Aeroclubes o instrucción. Bajo esta denominación entran las aeronaves que son propiedad común de 3 o más personas naturales o de clubes, en este caso con fines de instrucción, entrenamiento o placer. Los pasajeros no deben ser transportados mediante pago, aunque se acepta que el piloto pague por el uso de la aeronave. Sin embargo, no debe haber fines de lucro en la operación. Suma asegurada. El seguro de aviación puede tomarse bajo la modalidad denominada a valor asegurado. Es decir, en caso de siniestro, la compañía tiene la opción de indemnizar el monto asegurado, reparar el daño o reponer la aeronave por otra de similares características. Igualmente, puede emitirse bajo la modalidad de valor convenido, es decir, en caso de pérdida, la compañía únicamente indemnizará la suma asegurada. La valuación de la aeronave constituye el punto de partida del seguro de aviación. Existe diversidad de criterios para establecer el valor de una aeronave. Por supuesto que todos tendrán acentuadas diferencias. Si tomamos en cuenta la opinión de diferentes fuentes, entre ellas la de su propietario, la de un vendedor de aeronaves, la de un comprador de oportunidad, la de un taller de aviación o simplemente la de un asegurador, pues cada uno de ellos evalúa la aeronave con un enfoque distinto. La forma más concreta de establecer el valor de reposición comercial de una aeronave es basándolo en las publicaciones de medios especializados, como por ejemplo las publicadas en las guías de precio de Lloyd's of London Aviation Depart Aircraft Types and Price Guidelines. Pues, el inglés masticado. No obstante, universalmente la herramienta más utilizada es el Aircraft Blue Book Price Digest. Esta publicación ofrece las siguientes características. Cerca del 95% de las aeronaves existentes están incluidas en esta publicación, sobre todo la de fabricación norteamericana, que si a la realidad vamos, representan cerca del 80% del parque aéreo mundial.
Las referencias son tomadas del mercado americano, el parque más representativo del mundo. Ofrece valores exactos. Es una publicación de frecuencia trimestral. Ofrece versatilidad de información, valores de equipos adicionales, motores, equipos de radio y comunicación, conversiones, precios de overhaul de motores, información técnica adicional, directivas de aeronavegabilidad, etc. Una vez entendido el justo valor de la reposición comercial de la aeronave, este puede fijarse como valor acordado mediante la inclusión de la cláusula ABN61, valor acordado, en la póliza y se describe a continuación. Queda convenido y acordado que en consideración a que la aeronave del asegurado está siendo cubierta en la base de valor acordado, toda referencia aquí estipulada de reemplazo deberá ser considerada como excluida, pero solamente con respecto a reclamos ajustados a la base de una pérdida total. Con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total, la compañía deberá pagar al asegurado el valor acordado de la aeronave como lo estipulado en el detalle de la póliza, menos cualquier deducible aplicable. La compañía puede, a su discreción, tomar el salvataje de dicha aeronave junto con todos los documentos apropiados correspondientes a ello, pero en ningún caso deberá ser abandonada esta aeronave a la compañía. La indicada prohibición no deberá aplicarse a reclamos resultantes de una pérdida parcial o daño, donde la compañía tendrá el derecho de reparar, reemplazar o hacerlo mejor como ello considere conveniente. Vamos viendo, ok, perfecto. La póliza de seguro de aviación tiene 3 secciones mediante las cuales otorga las siguientes coberturas. Acá sí vamos a hablar de las coberturas que cubre el seguro de aviación. 1 es la pérdida o daño de la aeronave. 2, responsabilidad civil frente a terceros, excluyendo pasajeros, que es la responsabilidad civil, y la responsabilidad civil frente a pasajeros. Cada una de estas secciones tiene detallados sus alcances, sus propias exclusiones. Luego la póliza tiene las exclusiones generales que se aplican a las 3 secciones. Y por último, las condiciones generales que norma el contrato de seguro. Vamos a hablar de la sección 1, pérdida o daños a la aeronave. Cobertura. La póliza es a todo riesgo. Ya sabemos que a todo riesgo te cubro todo menos lo que está excluido, ¿no? En la cual se establece que se indemnizará todos los daños que sufra la aeronave, a menos que determinados daños hayan sido específicamente excluidos. Esta es una diferencia muy importante con otros tipos de póliza que amparan otra clase de propiedades donde se asegura sobre la base de riesgos enumerados y los que cubren únicamente los tipos de accidente especificados en la póliza. Los aseguradores a su opción pagarán, reemplazarán o repararán la pérdida accidental del o los daños a la aeronave descrita en el cuadro póliza que surjan de los riesgos cubiertos, incluyendo desaparición si la aeronave no es reportada por 60 días después del comienzo del vuelo, pero no excediendo el monto asegurado, sujeto a los montos a ser deducidos. Si la aeronave es asegurada por los riesgos de vuelo, los aseguradores adicionalmente pagarán los gastos razonables de emergencia incurridos necesariamente por el asegurado para la seguridad inmediata de la aeronave, como consecuencia de daños o aterrizaje forzoso hasta un 10% del monto especificado en el apartado de la póliza. La póliza pertenece al tipo denominado a primer riesgo, donde no existe cláusula de infraseguro. En consecuencia, las pérdidas son indemnizadas sin efectuarse la proporción entre suma asegurada y valor de la aeronave. Esta característica obliga al asegurador a tener un especial cuidado para no aceptar seguros por un monto inferior al valor real de la aeronave. No obstante de existir la cláusula de valor convenido, Agreed Value, ABN 61, donde los aseguradores acuerdan pagar el monto acordado en caso de una pérdida total y pierden el derecho de restitución de aeronave acordado en la póliza. Esta cláusula se puede otorgar generalmente cuando la aeronave no esté expuesta a una rápida depreciación, ya que el asegurado original presente parámetros operativos confiables. En muchos mercados esta cláusula está solo disponible para aeronaves nuevas. El contrato de indemnización también ampara el robo y la desaparición de la aeronave siempre y cuando la aeronave no sea localizada dentro de los 60 días siguientes al comienzo de su último vuelo. Exclusiones aplicables a la sección 1. La compañía aseguradora no será responsable por desgaste natural, deterioro, avería, defecto o falla causada de cualquier modo en cualquier unidad de la aeronave y las consecuencias de la misma dentro de dicha unidad,
daños a cualquier unidad por cualquier cosa que tenga un efecto progresivo o acumulativo. ¿Cómo se comporta la indemnización en relación al valor asegurado? Valor asegurado. En caso de pérdida parcial, son indemnizables todos aquellos costos razonables en que haya incurrido el asegurado para reparar el bien. El interés del asegurado, particularmente cuando ha comprado una aeronave de segunda mano, está usualmente limitado a garantizar el valor de mercado. Los requerimientos de aeronavegabilidad son bastante estrictos y dictan que todo daño debe ser reparado bajo los estándares originales de construcción del fabricante, por lo que en caso de accidente, los aseguradores resultan afectados por los costos de reparación de las aeronaves que se determinan como si las mismas fuesen nuevas, ocasionando que estos costos resulten bastante elevados en relación con la suma asegurada. Los aseguradores prevén estas situaciones por dos vías, restringiendo a los asegurados la cantidad por la cual los aseguradores serán responsables de indemnizar, estableciendo una proporción entre el valor asegurado de la aeronave y el costo de una aeronave nueva, o estableciendo por cada componente un valor proporcional contra el 100% del valor asegurado, cláusula de partes y componentes, ABN 4, incrementando la prima para compensar la desproporción existente en los costos de reparación. La mayoría de los aseguradores emplean una fórmula en donde destinan parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida total y parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida parcial, reparación de daños. Así, en las tablas de tarifa se observan que para bajos valores asegurados, altos valores de tasa mínima y viceversa. No obstante, a pesar de esta previsión, frecuentemente los costos de reparación de las aeronaves accidentadas resultan superiores a la suma asegurada acordada. Uso, desgaste y rotura mecánica. La póliza no cubre el uso y desgaste normal, la reparación o reemplazo de componentes afectados por rotura mecánica y los defectos eléctricos o mecánicos. No obstante, si ocurriese un accidente como resultado de una de las causas anteriormente descritas, los daños causados a los otros componentes de la aeronave tienen cobertura. Existen ciertos casos excepcionales de los cuales los asegurados deben estar enterados. Me está saliendo un mensaje de conexión inestable. ¿Se me escucha? ¿Se me oye bien? Sí, profe, pero se va a Sí, veces. está bien. Sí, se está A yendo. veces Se se le va ha ido sí, un poquito, pero va ya un falta poquito, poco. pero no falta poco. Sí. Sí Ya podemos, falta sí podemos. poco, ya sí. Bueno. Faltan 10 minutos. Ok, bueno. Me salió ese mensaje, disculpen, es ya un tema que se escapa de mi control. A ver. Sí, así es, todavía está malo. Pues. La póliza no cubre el uso y desgaste normal, la reparación o reemplazo de componentes afectados por rotura mecánica y los defectos eléctricos o mecánicos. No obstante, si ocurriese un accidente como resultado de una de las causas anteriormente descritas, los daños causados a los otros componentes de la aeronave tienen cobertura. Existen ciertos casos excepcionales de los cuales los asegurados deberán estar enterados. Ingestión. Las pólizas de aeronaves turbojet usualmente estipulan que la ingestión de material menor de un motor o turbina es considerado uso normal y desgaste. Sin embargo, dicha ingestión ocurre como un hecho aislado y deja fuera del servicio de la aeronave en un momento dado. La aeronave goza de la cobertura del seguro. Rotura mecánica. Los daños ocasionados por este tipo de evento no son recuperables por la póliza de casco de aeronaves a menos que dichos daños se extiendan a la parte exterior de la unidad y afecten el casco. No obstante, la rotura mecánica para motores de aeronaves está disponible en mercados especializados. Deducible. Como acá le estaba comentando al principio, cuando estábamos al inicio con Mechita, la suma asegurada de aviones, el valor más bajo que he visto es 82 millones de dólares y puede llegar hasta los 280 o 330 y tantos millones de dólares el valor de una aeronave, dependiendo también si es para uso de transporte de pasajeros, cuántos pasajeros va a llevar, transporte de carga, ¿no? Entonces, como comprenderán, los deducibles también en el seguro de aviación son muy elevados. Y es el único seguro en el cual se puede asegurar el deducible. Porque estamos hablando de deducibles que pueden ser de $500,000, ¿ya? Cualquier empresa no cuenta con ese dinero, entonces también se asegura el deducible ante la imposibilidad de pago del asegurado de dicho deducible, ¿ya? Deducibles no son aplicables a los casos de pérdida parcial y tampoco para pérdida producida por incendio y o robo total de la aeronave.
Sin embargo, en casos excepcionales en que se ha experimentado cuantiosas pérdidas o donde existe gran riesgo, los deducibles también se aplican a los siniestros de pérdida total, como por ejemplo en los seguros de aerotaxis, helicópteros, aeroclubes, entre otros. Los deducibles de las aeronaves, jet o turbohélice se pueden expresar en un porcentaje del valor de la aeronave para los casos de vuelo, carreteo o ingestión y un monto fijo en caso de accidentes en tierra. Cuando el deducible representa una cantidad sustancial, el caso de las aeronaves de uso ejecutivo, un seguro aparte permite cubrir parcialmente este exceso. Son los denominados seguros de deducible. Justo lo que le comentaba, ¿ya? Sección 2, responsabilidad legal a terceras partes, que no son pasajeros, ¿ya? En este caso es prácticamente la responsabilidad civil. Los aseguradores indemnizarán al asegurado por todos los montos por los que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado, con respecto a lesiones corporales, accidentales, fatales o de otro modo, y daños accidentales a la propiedad causados por la aeronave o por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Mediante esta sección, se indemniza las lesiones y daños causados por la aeronave a las personas o propiedades ubicadas fuera de ella. No se involucra en esta cobertura a pasajeros, tripulantes, equipaje, carga, etc. No obstante que la responsabilidad cubierta es legal, proveniente de un fallo judicial, se evita en lo posible cualquier juicio mediante una transacción, generalmente en base a los límites establecidos por leyes especiales que varían según los países. Debido a su experiencia, las compañías de seguros asumen la defensa de los intereses de los asegurados desde el momento en que se establece que la pérdida es indemnizable, liberando a la empresa de aviación del gran trabajo que esto representa. Vamos con 42 minutos. Hasta este momento quisiera detenerme. Si se han dado cuenta, en el seguro de aviación también tienen la cobertura del casco del avión y tienen la cobertura de responsabilidad civil, que es todo lo que está fuera del avión o todos los daños que este avión en pleno vuelo puede ocasionar al caerse o al estar inclusive hasta en tierra, ¿ya? Porque los aviones pueden estar en pleno vuelo, pueden estar anclados o en su puerto, ¿no?, de salida, o pueden estar en un área de mantenimiento donde le están haciendo un overhaul, ¿ya? Y durante ese traslado, ¿no?, a pesar de que lo están jalando, ¿no?, muchas veces ocurre que el avión impacta contra otras personas u otras propiedades y entonces surte efecto este seguro de responsabilidad civil, ¿no? Como ya le expliqué, este seguro de aviación tiene el seguro de lo que es el casco de la aeronave, el seguro de responsabilidad civil, que no son los pasajeros, y la responsabilidad civil de pasajeros. Muy parecido al seguro vehicular, salvo que acá tenemos sumas aseguradas inmensas involucradas en este tipo, en este ramo, ¿no? Los aseguradores indemnizarán al asegurado por todos los montos por los que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a lesiones corporales, accidentales, fatales o de otro modo, y daños accidentales a la propiedad causados por la aeronave o por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Creo que ya lo leía. Mediante esta sección se indemniza las lesiones y daños causados por la aeronave a las personas o propiedades ubicadas fuera de ella. No se involucra en esta cobertura pasajeros, tripulantes, equipajes, carga, etc. No obstante que la responsabilidad civil cubierta es legal, proveniente de un fallo judicial, se evita en lo posible cualquier juicio mediante una transacción, generalmente en base a los límites establecidos por leyes especiales que varían según los países. Eso ya lo he leído. Exclusiones aplicables a esta sección. A. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. C. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier pasajero mientras esté a bordo o baje de la aeronave. D. Pérdida de o daños a cualquier propiedad al cuidado o bajo el cuidado, custodia o control del asegurado. E. Reclamos excluidos por la cláusula de exclusión de ruidos y contaminación y otros riesgos anexa a la póliza. En esta sección se aplica la típica exclusión de responsabilidad civil frente a las propiedades del asegurado y a las que están bajo su custodia o control, así como el personal a su cargo. Análisis de la sección. Esta cobertura
Ampara las obligaciones del asegurado que resulten como consecuencia de la muerte o el menoscabo de salud de dichos terceros o el deterioro o la destrucción de bienes de propiedad de los mismos, causados directamente por la aeronave, asegurada o por cualquier objeto caído de la misma. La cobertura de la póliza no se restringe solo al daño que pueda producir la aeronave como consecuencia directa del contacto contra esta, sino se extiende a cubrir también las pérdidas causadas directamente por la aeronave o por las personas o por los objetos que caigan de ella. Para considerar este tipo de riesgo es necesario conocer los siguientes factores: potencial de la aeronave para causar daños a la gente o a la propiedad como resultado de un choque. Todo esto tomando en consideración peso y capacidad de combustible de la aeronave. No es lo mismo los daños que puede causar un Boeing 747 en llamas que un Cessna 182, que es de muchísima menor dimensión, ¿no? Responsabilidad civil legal a terceras partes que no sean pasajeros. Continuamos, pero vamos a ver el tiempo. Estamos con 45 minutos. 46, o sea, eso quiere decir que se me puede cortar en cualquier momento. Me sabrán disculpar, chicos, voy a tratar de leer un poco más. Si se corta, las disculpas del caso. Probabilidad de la aeronave de producir algún incidente, sobre todo en lo que se refiere a área geográfica de operación. Las probabilidades de causar un accidente con daños a terceros son mayores si la aeronave vuela frecuentemente sobre grandes ciudades o aeropuertos de intenso tráfico, comparativamente con una aeronave que vuela con frecuencia a una hacienda. Si la aeronave efectúa vuelos internacionales, se debe tener especial atención a los requerimientos legales de cada país, de manera de garantizar una cobertura adecuada. Algunos países requieren de un certificado de seguros que avale los límites requeridos por sus jurisdicciones. Cobertura. Responsabilidad legal a pasajeros. Esta sí es la sección 3. Los aseguradores indemnizarán al asegurado con respecto a todos los montos por los que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a lesiones corporales, accidentales, fatales o de otro modo, a pasajeros mientras entren, estén a bordo o bajen de la aeronave, y pérdida de o daños a equipaje y artículos personales de pasajeros que surjan de un accidente de la aeronave, siempre y cuando, antes de que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome todas las medidas necesarias para excluir o limitar la responsabilidad por reclamos bajo A y B anteriores hasta lo permitido por la ley. Si las medidas a las que se refiere el punto I anterior incluyen la emisión de un boleto de pasajero, revisión de equipaje, el mismo deberá ser entregado correctamente completado al pasajero en un lapso de tiempo razonable antes de que dicho pasajero aborde la aeronave. La base de la cobertura de esta sección son las mismas que de la sección 2, pero para amparar únicamente a los pasajeros. Estando el pasajero cubierto solamente desde la escalinata, cualquier accidente que sufra antes de llegar a ella o después de haberla bajado no estará amparado por esta póliza, sino por una diferente denominada responsabilidad comprensiva en tierra y que ampara además a otras operaciones del asegurado. La póliza puede extenderse mediante cláusulas adicionales para modificar parcialmente esta cobertura, convirtiéndola en responsabilidad civil admitida, por lo cual, en determinados casos, el asegurador puede ofrecer a sus pasajeros o a sus representantes un monto máximo previamente establecido en la póliza con la finalidad de mantener su buena imagen y para tratar de evitar eventuales acciones judiciales. Los límites de responsabilidad son expresados como cantidades aplicables a cada accidente. Cuando más de una aeronave esté cubierta por una misma póliza, los límites deberán ser aplicables por cada aeronave. Para considerar este tipo de riesgo es necesario conocer cuántos pasajeros son transportados en la aeronave, o número de asientos, frecuencia de viaje con pasajeros, bajo qué régimen de responsabilidad operan, quiénes son los pasajeros, familiares, turistas, ejecutivos. Las pólizas de responsabilidad civil de pasajeros normalmente excluyen la responsabilidad con respecto a empleados y contratados del asegurado que vayan volando en el curso de sus obligaciones. Esta cobertura es brindada por otro tipo de seguro. En adición a las limitaciones contenidas en la póliza de casco, la póliza de responsabilidad civil de pasajeros usualmente debe presentar la garantía de que el asegurado no excederá, bajo ninguna circunstancia, la capacidad máxima de la aeronave, ya que esto invalidaría automáticamente la cobertura brindada por la póliza. Exclusiones. Los asegurados no serán responsables por lesiones fatales o de otro modo sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado,
mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. Miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. Uso no acordado con propósitos ilegales. Guerra, huelga, motines, conmoción civil, cláusula ABN 48. Uso y desgaste, deterioro gradual, falla mecánica. Operaciones en aeropuertos no autorizados se puede cubrir mediante cláusula ABN 23. Daños por apropiación indebida. Violación al límite geográfico declarado. Contaminación radiactiva, cualquier medio que emplee fisión o fusión nuclear, ABN 38. Ruido, polución y otros riesgos, cláusula ABN 46. Violación a las limitaciones de diseño de la aeronave, alteraciones y modificaciones, traspaso de la propiedad sin consentimiento previo de la compañía, daños intencionales causados por pasajeros o pilotos abandonados, o pilotos, abandono, pérdida de uso, disculpen. Daños a consecuencia del uso de sustancias químicas. Esa indicación de cláusula ABN 48 quiere decir que con eso esta exclusión se está cubriendo con esa cláusula, ¿ya? Para que lo tengan claro, ¿ya? Mientras la aeronave sea transportada como carga, daños a la carga transportada, pilotos no declarados o que no cumplan con las garantías mínimas expresadas en la póliza, vuelos de prueba, de certificación luego de una reparación o acrobáticos, vuelos con el certificado de aeronavegabilidad invalidado, información mínima requerida. Ok. Se hace evidente la necesidad de contar con información clara respecto a los elementos determinantes de riesgo. Los principales factores que son evaluados bajo esta premisa son los siguientes: la aeronave, tipo de ala, número de motores, tipo de motores, dimensiones, horas de vuelo, lugar de fabricación, año de fabricación, la edad de la aeronave. Tendrá un impacto en la tarifa por el valor de la reposición de pérdidas parciales principalmente. Zona de operación, riesgos relativos a la geografía, zonas de restricción, riesgos políticos, el rango de operación y autonomía de la aeronave. Experiencia del asegurado, tamaño de la flota, experiencia en operaciones de las naves aseguradas, siniestralidad, tripulación, horas de vuelo de los pilotos en marca y modelo, horas totales, 70% de los accidentes son por errores humanos. Mantenimiento, quién lo administra, seguimiento de manuales de mantenimiento y recomendaciones de fabricante. Actividad o uso de la aeronave, actividades de mayor o menor riesgo, actividades especiales. La prima. En las pólizas de aviación general y en varias pólizas de aviación comercial, la prima es usualmente expresada en porcentaje del valor asegurado. Solo en los casos de grandes riesgos de aerolíneas comerciales se presenta como una prima básica ajustable en función de las millas aeronave voladas. En algunos mercados se acostumbra a otorgar bonos de retorno por no reclamo, usualmente pagados al momento de la renovación. Una participación de un Profit Commission ABN 88 es otorgada también para este tipo de riesgos. Para aeronaves cuyo valor asegurado es relativamente alto, el pago de prima puede ser realizado por cuotas, según lo establece la cláusula ABN 5 de pago de primas diferidas. Sin embargo, la prima deberá ser pagada completamente en caso de un evento o pérdida de la aeronave. Para la determinación de la prima se parte de una tasa básica que va a depender de la aeronave en función del tipo de ala, tipo de propulsión y número de motores. Perdón. Posteriormente, son aplicados una serie de criterios que van aumentando o disminuyendo el costo de la prima según la medida del riesgo. En la póliza de aviación existen algunas cláusulas que son de rigor, por cuanto debido a la experiencia tenida en los últimos años, los aseguradores han visto la necesidad de modificar la póliza y han usado el método de adjuntar cláusulas adicionales que prevalecen sobre las condiciones de la póliza. Cada cierto número de años, las pólizas se vuelven a confeccionar y entonces se incorporan las cláusulas adheridas normalmente al texto de sus condiciones o exclusiones. Así, conforme se va experimentando, la póliza va adquiriendo nuevas fisonomías según cambien las técnicas o las circunstancias políticas o comerciales. Además de las cláusulas de rigor, existen otras cláusulas que se incorporan a la póliza para dar coberturas adicionales o ampliar el seguro según las necesidades del interesado. Acá vamos a explicar una cláusula que es la cláusula de exclusiones de contaminación radioactiva AB38. Como su nombre lo indica, esta cláusula tiene la finalidad de añadir una exclusión más a las exclusiones generales, para eliminar toda posibilidad de reclamación, tanto para el seguro de casco como cualquiera de sus responsabilidades o coberturas de la póliza.
si los siniestros se producen en conexión directa o indirecta con la contaminación radioactiva. No obstante lo anterior, la póliza mantiene la cobertura solamente cuando el accidente se haya producido mientras la aeronave transporta materiales radioactivos, sujetos a que se haya cumplido con las regulaciones de IATA, Asociación para el Transporte Aéreo Internacional. B. Cláusula de desaparición por 60 días y vencimiento de póliza durante vuelo. Esta cláusula prevé el caso de accidentes que puedan sufrir las aeronaves, en las que por razones del lugar de la ocurrencia no puedan ser halladas. De esta forma, por este medio, se evitan demoras innecesarias en el cumplimiento de las obligaciones del asegurador. Además, se establece que si el seguro expira en el momento en que el avión se encuentre en vuelo, el seguro permanecerá en vigor hasta que la aeronave haya aterrizado en su próxima parada regular. C. Cláusula de tarifa de corto plazo. Esta cláusula cumple 3 objetivos: el aseguramiento por periodos cortos, la cancelación por parte del asegurado y la cancelación por parte de la compañía por falta de pago de la prima. D. Cláusula de Noise and Pollution and Other Perils Exclusion. Cláusula de polución y otros eventos, ¿no? Cláusula AB 46B. Esta es otra de las exclusiones derivadas de las acciones judiciales interpuestas a líneas aéreas, aeropuertos, etcétera, por daños que efectivamente ocurren, pero no pueden ser cubiertos por la póliza por no ser actos súbitos o provenientes de accidentes. Así, el daño ocasionado por el ruido y la contaminación del ambiente, las más comunes, no forman parte de los riesgos amparados en la póliza de aviación. Cláusula